Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Estamos en nuestra clase de Zohar y dice así: Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada, que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros, y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor como el aroma de dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo, que su mérito, el mérito de sus padres, el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Muy bien, estamos en nuestra clase de Zohar y dice así, dice: oímos que las letras en el santo nombre tienen que ver con el arrepentimiento que es Binah. Este arrepentimiento es llamado vida, y los asuntos de la vida son las almas de los hijos de Israel. Se nos habla de la importancia del aliento y las palabras que salieron de la boca de Dios. Brota la pregunta acerca de dónde viene el aliento que existe en las naciones paganas y la Shejina no mora en ellas. Y la respuesta es que no todos los rostros son iguales. Aún entre los hijos de Israel, se nos habla acerca de otra alma que flota sobre la cabeza de un hombre que mueve todos sus miembros para seguir los preceptos. Allí sigue una elaboración del sentido de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Yehidá y Yehidá del Ruach, que son atraídas a la persona merecedora. Se nos dice que hay una buena clase de aliento y un aliento que es perverso. El semblante del animal que reside en una persona es aparente en la semejanza que mora en su rostro. Sobre cada rostro hay alguien a cargo de él. Esto también es verdad para los 6 días de la creación, ya que no hay día que no tenga algo bueno en este, pero no toda persona es capaz de entrar en esa bondad debido a su falta de merecimiento. Hay varios tipos de arrepentimiento y todos ellos son buenos, pero no todos ellos son iguales. La cosa más importante es estudiar la Torah con reverencia y amor a Dios. La reverencia y el amor residen en el cerebro y el corazón. Se nos dice que como los grados santos son capaces de discernir quién se ha vuelto afectado a través de las malas acciones y de cómo se distancian de él. Sin embargo, el arrepentimiento causa que Dios regrese a él. Entonces, fíjense que una de las formas de el Zohar nos enseña que una de las maneras de decirle a Dios: estoy en un arrepentimiento profundo, realmente quiero transformar mi vida, es entrar en el estudio del mismo libro del Zohar, pero dice que con dos cualidades que son reverencia y amor. Las vamos a marcar aquí.
porque esto es muy importante. Dice, la reverencia y el amor residen en el cerebro y en el corazón. La reverencia es del cerebro, y el amor, corazón. Entonces, mientras yo actúo como si yo supiera cómo resolver las cosas y cómo moverme, pues no le estoy mostrando reverencia al creador del universo, ¿no? En el momento en el que yo acepto su enseñanza para que yo pueda modificar mi vida, en ese momento estoy haciendo reverencia. Entonces, la reverencia es un tema intelectual. Regularmente nosotros manejamos como le damos reverencia a las personas cuando en el tema, por ejemplo, de como de respeto, ¿no? Cuando le demuestro mi respeto a alguna persona, pues se dice que le doy reverencia a esa persona. Pero en realidad dar reverencia es como someter mi intelecto a las ideas del otro, ¿no? Entonces aquí la reverencia es someter mi intelecto a las ideas de Dios, porque finalmente lo que está escrito en la Torah son las ideas de Dios, las ideas divinas. Entonces someto mi intelecto a eso, eso es reverencia. Y amor significa que voy a obedecer lo que voy a aprender. Esas dos cosas juntas son las que forman el arrepentimiento, amigos. Necesitamos esas dos cosas. Entonces no puedo decirle a Dios, Señor, perdóname por esto que he hecho. Por ejemplo, cuando oramos y le decimos, Señor, por favor, perdóname por esta situación que hice, por esto que me salió mal, por esta circunstancia negativa, perdóname, pero no le estoy haciendo reverencia, ni tampoco amor. O sea, solo le dije eso, pero no estoy. A ver, entonces la regué, pero voy a aprender para hacerlo bien, ¿no? O sea, para no volverla a regar. Enséñame cómo hacerle para no volverlo a regar. Y entonces el hecho de que yo haga esa corrección, en ese momento eso es considerada la reverencia. Como, perdóname, enséñame cómo hacerle para no hacerlo nuevamente y abro mi corazón para llevar a cabo lo que me enseñes. Entonces, la disposición cuando entramos al estudio del Zohar debe ser enséñame tus caminos, lo voy a poner tus caminos por encima de mis creencias y voy a obedecerlos. O sea, háblame y obedeceré. Ese es como el sentido de lo que nos está diciendo el libro del Zohar. Háblame y obedeceré. Obedeceré tus caminos. Este mandamiento es el del arrepentimiento, que es Biná, debido a nuestros pecados. Cuando el templo fue destruido, nada fue dejado para nosotros, solamente la confesión verbal sola, que es Malhud y que es mencionada como una confesión verbal. Fíjense eso. Entonces, una cosa es confesión verbal, que es decirle a Dios, perdóname, o como cuando alguien va a la iglesia y se confiesa con el sacerdote y le dice sus pecados. Es una confesión verbal, pero si esa confesión no trae un, un someter mi intelecto a lo que Dios manda y estoy abierto a llevar a cabo lo que me enseñe, Señor. O sea, enséñame y lo voy a hacer. Dime que lo haré. Susúrrame que iré presto a obedecer. Y eso es lo que nos falta realmente para que haya una conexión con Vina. Entonces, el arrepentimiento viene de Binah, pero es una conexión que viene cuando nosotros estamos en esta frecuencia. Dice, consiste de las letras Ben, que es Yud Hei, y ese hijo que es ciertamente la Vav, de Yud He Vav Kei. Entonces, dice que alude a Seirampin, que es llamado hijo y que está adherido a ella y recibe los mojín de Yud Hei de ella.
Para cada uno que se arrepiente es como si regresara a la letra Hei, que es Malhut. Entonces dice, para cada uno que se arrepiente es como si regresara a la letra Hei, que es Malhut. Como si regresara a la letra Hei, que es Malhut. Y a la letra Vav, la cual es Pin, que es el hijo de Yud-Kei. Así por medio de él, Yud-Kei es completado, porque el hijo es el secreto de la Vav, unido con Yud-Kei, forma Yud-Kei Vav, y con Malhut, que es la letra Hei, de regreso a él. Entonces, conforme nosotros estudiamos y nos abrimos a obedecer lo que Dios nos enseñe, nosotros regresamos el nombre en su orden perfecto y todo lo que se fracturó por nuestras malas acciones queda liberado. Por esa razón es importante que, bueno, cuando una persona está pasando por una crisis, por un problema, por una circunstancia, pues nos venimos a estudiar y entonces eso le devuelve el Yud Kei Vav Kei, le vuelve a reestructurar el nombre en su mismo ser, cosa que hace que otra vez la luz empiece a fluir nuevamente, porque la luz se ocultó, porque la persona fracturó el nombre. Y puede haber muchas razones, por hablar mal, por mala energía, mal uso de la energía sexual, puede haber muchas cosas, pero retornamos al origen que es el estudio, nos conectamos con ese orden del Yud Kei Vav Kei y automáticamente todo vuelve a entrar en ese proceso de arrepentimiento. Entonces, realmente, si entendemos que en Rosh Hashanah, qué es lo que realmente Dios quiere para cada persona, pues lo que Dios quiere en un Rosh Hashanah es que la persona se comprometa consigo mismo y que diga, voy a estudiar para hacer, ¿no? Y para conectar con lo que me enseñes, Padre, y con eso voy a ponerme en orden. Eso es realmente lo que la luz quiere, que todo el año nos mantuviésemos estudiando y transformando, y eso haría que nuestra vida no tuviera altibajos. Si se han dado cuenta, los años que se han dedicado y han estado estudiando y durante el año y corrigen y transforman y se mantienen así durante todo el año de manera constante, son años que no han tenido muchos altibajos. Y otros años de nuestra vida donde nos hemos desconectado de la luz de esa manera, hemos tenido grandes altibajos en todo, ¿no? En lo económico, en la salud, en el amor, porque justamente esa es la premisa, ¿no? Dice, eh, esto es arrepentimiento, Teshuvah, seguramente que consiste en las letras Tashuv, regreso de la Hei. Entonces debemos retornar la Hei a la Vav y esto lo hacemos mediante la unión, dijimos, de la cabeza y el corazón, que es la reverencia y el amor. Entonces, según la reverencia que yo tenga, eso me conecta a la Vav y el obedeceré, Señor, me conecta a la Hei. Entonces, restablezco con eso el nombre de Dios. La Yud-Kei siempre va a estar conectada porque es las zonas supernas. Siempre va a estar como fluyendo la energía de la Yud-Hei. El problema siempre está en la Vav y en la Hei de abajo del nombre. Entendiendo que la Yud está en la cabeza, la Hei está, digamos que aquí en los hombros, brazos, la baba está desde la boca hasta el órgano sexual y después está la Hei en las piernas. Entonces lo que se fractura es la boca y el órgano sexual. Ahí es donde se rompe la conexión de Yud-Kei con Vav-Kei. Y eso hace que la energía no fluya, deja de fluir, es como un tubo que como que se tapa en la mitad y ya la energía no fluye, por más que le pongas agua no fluye, está tapado. El estudio destapa ese tubo. El estudio destapa y alinea, recompone, reestructura el tubo para que fluya y fluya y fluya y fluya. Y si me mantengo estudiando, el tubo sigue fluyendo, según lo que dice el libro del Zohar, que es interesante, ¿no? Y a esto es a lo que los sabios le llaman la contrición. Ya ven que
por ejemplo, en la religión católica te dicen haz un acto de contrición y la gente hace una oración. Y está bien que hagas la oración, pero tienes que llevar como la base, que es esto, ¿no? O sea, realmente no hay un arrepentimiento en ti si no estás, no sé, no puedes perdonar a tu hermano, pues ya tendrías que estar estudiando cosas del perdón y profundizando en el tema y orándole a Dios para que te pueda ayudar a perdonar a tu hermano. Eso es el arrepentimiento verdadero. Sí hay arrepentimiento porque estoy aprendiendo que hice mal, estoy aprendiendo que no estoy haciendo bien, estoy aprendiendo qué me está faltando para que pueda regresar realmente a la relación con mi hermano. La letra G es definitivamente la confesión verbal, el significado secreto de toma contigo palabra y vuélvete a Shem y dile. Entonces, por un lado, el Zohar nos está diciendo, sí, háblale a Dios y dile, perdóname. Perdóname porque hice esto, cometí este error, hice esto de forma equivocada, y de este modo te ofreceremos las palabras de nuestros labios en vez de becerros. Fíjate, cuando oras es cuando Dios te da las palabras correctas para hablar con él. Cuando una persona peca, ciertamente causa que la Hei se distancie de la Vav. O sea, hay personas que la luz está oculta y la Hei está distanciada de la Vav. Entonces, esas personas lo que tienen que hacer, denme un momento, mande. Bueno, seguimos. Dice, cuando una persona peca, ciertamente causa la Hei se distancie de la Vav, ya que el hijo de Yud Hei significa la Vav que contiene la Yud que Vav. Se quita de la Hei. A causa de esto, el templo fue destruido y los hijos de Israel fueron arrojados de allí y dispersados entre las naciones. Debido a esto, quien se arrepiente afecta el retorno de la Hei a la letra Vav, y la redención depende de esto. Consecuentemente, todo depende del arrepentimiento. Todo, por un lado, el Zohar nos dice, habla con la luz del Creador y pídele perdón, pero le voy a pedir perdón por lo que la he regado en mi relación de pareja. Me voy a poner a estudiar el tema de las relaciones de pareja y voy a pedirle a Dios en la misma estudio, ayúdame a aplicar todo esto que estoy aprendiendo nuevo. Eso es la reverencia, como decirle a Dios, yo no sé cómo resolver esto, pero tú sí sabes, ayúdame a ponerlo en práctica, Señor. El término íntimo para la llegada del Mesías ha pasado, lo peor ha empeorado, y esto depende del arrepentimiento, el cual es la compleción de su nombre, que es el significado secreto de la Hei que completa su nombre cuando es añadida a la Yud He Vav. Entonces, atraemos nuevamente la letra Hei, está fracturado nuestro canal, digamos, está tapado el tubo, no pasa el agua, pero justamente le voy a decir, ayúdame a destaparlo, pero voy a aprender a cómo ya no taparlo en el futuro. Y te pido ayuda, que me ayudes a llevar a cabo eso, porque quiero que el agua fluya en mí. Y de esa manera hacemos un buen proceso de arrepentimiento. De esa manera realmente conectamos con lo que es el arrepentimiento y tenemos que dedicarle tiempo a que la luz, a estas reflexiones, a este estudio reflexivo y oración y meditación. Y ese es el estudio del Zohar, amigos. Es un estudio donde cada vez que estudio es una reflexión interna, es un hablar con Dios, un decirle, ayúdame, vamos a transformar esto, vamos a mover esto, porque de esa manera es que te mantienes en el camino del arrepentimiento, indagando. Por lo tanto, pero obré por amor a mi nombre, a saber, para completar el nombre Yud Key Vav Kei, y también por amor a mí y por amor a mí mismo lo haré. Si ellos no regresan, entonces yo pondré sobre ellos un rey cuyos decretos son más severos que esos del faraón. Entonces se arrepentirán a pesar de ellos mismos. Esto es lo que se quiso decir con si te vuelves a Hashem tu Elohim, a Yud Kevaf Kei, ciertamente, a saber, para completar el nombre Yud Kevaf Kei. Entonces, volver a Dios en retorno es volver a su mandato. Y lo que nosotros olvidamos fue su mandato. Dicen que cuando el alma se iba a encarnar en un cuerpo físico,
El alma ya sabe el mandato de Dios, toda la sabiduría la tiene en su conciencia, lo es parte de sí misma, es parte del alma divina, la conciencia. Entonces sabe todo, pero un ángel se le pone enfrente y le pega, nos pega aquí en esta hendidura del labio, y el dolor que sentimos de ese golpeteo que nos da aquí nos produce tal dolor, tal traba emocional y mental que se nos olvida todo lo que aprendimos. Entonces, cuando estamos en este mundo físico y llegamos a conocer la sabiduría, en realidad la sabiduría lo que hace es que nos recuerda lo que ya sabíamos. Entonces, al recordarnos lo que ya sabíamos y empezarlo a poner en práctica, en ese momento estamos cumpliendo el propósito de nuestra existencia, parte del propósito de nuestra existencia, que es poner en orden nuestra vida. Ya que nuestra vida está en orden, entonces se va a abrir para cada uno de nosotros una misión. Tenemos una misión, pero tenemos primero que recordar los datos con los que hay que conectar con la vida. Entonces, eso es el arrepentimiento y eso es lo que se busca en Rosh Hashanah, que las personas retornemos a ese origen, donde ya sabíamos cómo funciona la vida y ya sé cómo conectar con mi esposa, ya sé cómo conectar con mis hijos, ya entiendo cuál es la función de las situaciones que se presentan en mi vida, entiendo esas cosas y lo hago y aplico y conecto y trato de hacer lo que es, lo que sé que es. Y entonces es cuando la luz comienza a revelarse. Este es el arrepentimiento que es Malhut. Y la Hei de Yud Kevaf Kei es llamada vida, como está escrito, porque le salvé la vida. Porque de este sale la vida, perdón. Esta vida es las almas de los hijos de Israel, los asuntos de Malhut, mencionada como vida. Y Malhut es el aliento de la persona que exhala e inhala por la boca sin pena o esfuerzo. Este es el secreto de la letra G cuando fueron creados. Beibaraam, ya que la letra G es vocalizada a través de la boca más fácilmente que el resto de las letras. A través de esto está escrito, sino de que de toda palabra que procede de la boca Hashem vive el hombre. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos reunimos a estudiar cada día e intercambiamos ideas con respecto a la luz que estamos estudiando, ese intercambio de ideas, eso va a limpiar y va a desbloquear todos nuestros canales energéticos para que la luz siga fluyendo. Ya que Malhud es mencionada como palabra que procede de la boca de Hashem, la cual está arriba de la cabeza del hombre, y esto es sobre mi cabeza la Shejinah de él. Y él contempla la semejanza de Hashem, porque Malhud es mencionada como la semejanza de Hashem, y también, en verdad, el hombre anda como solo una semejanza. Entonces, necesitamos como esta parte de entender que vamos a esa reconectarnos con esa fuerza que es la luz y que el disponernos a estudiar nos mantiene alineados. Entendamos por qué los sabios se mantenían estudiando todo el día, todos los días. Y cualquier persona con la que atravesaban, estudiaban. Es justo ese estudio lo que hace que haya una disposición del alma a tener esa reverencia y amor que Dios, que la luz requiere para que podamos estar en perfecto arrepentimiento. Debido a que está sobre la cabeza de una persona, a un hombre le está prohibido caminar 4 codos con su cabeza descubierta. Si ella se va sobre la cabeza de él, la vida de éste se va inmediatamente. Entonces, la iluminación es la vida, esa es la reverencia, es la iluminación. Cuando pongo la sabiduría de la luz por encima de mis creencias, es como si me pusiera la aureola con la que fotografían a los santos y la aureolita que le sale aquí a las personas santas, que relacionamos con santidad y que en realidad es que están sometidos su intelecto a la luz del Creador. Ustedes pueden decir que esta también es la forma en que Malhut mora en las naciones del mundo, aunque el cielo y la tierra y todas las huestes no fueron creadas a través de ellas.
ya que Beibaraam está compuesto de las letras con Abraham, a través de las cuales el cielo y la tierra y todo lo que brotó de ellos fueron creados. La descendencia de Abraham, pero no las naciones del mundo, responde. Ella definitivamente no mora en ellas, ya que Moshe pidió al Santísimo, bendito sea él, que la Shejiná no debe morar en las naciones del mundo. Esto le fue concedido a él. Pero si es así, ¿de dónde viene el aliento presente para las naciones del mundo? ¿Cuál es la fuente del que se encuentra sobre los perversos, que son las multitudes mixtas mezcladas en los hijos de Israel? Responde, debe ser por lo tanto que no todos son iguales. Aún entre los hijos de Israel cada uno no es igual. Y esto es ciertamente para el otro, como será explicado. Entonces, a nosotros definitivamente hablamos sobre la forma de la Hey. Yo tengo un regalo en mi almacén con el nombre de Shabbat, porque el Shabbat es Malhut. Cuando ella asciende a Binah, cuando es Malhut, significando el secreto de Shabbat. O sea, hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy es Shabbat y conectamos con la luz de Shabbat a través del estudio. Es, de hecho, el Shabbat, a partir del viernes en la noche, si hacemos una comida con la intención de conectarnos con la luz y pedimos a Dios que nos ayude y nos bendiga, la luz de Shabbat comienza a entrar en nuestra vida y el estudio durante el viernes en la noche, sábado, unifica y corrige todos los errores que podamos haber causado en la semana. Por eso es tan importante el trabajo que pudiéramos hacer los días sábados. Es muy importante, porque todo el trabajo de estudio que se puede hacer ese día es muy diferente al trabajo que se hace en los días anteriores. Dice, cuando Malhud, el significado secreto de Shabbat, mora sobre los hijos de Israel, no se apenan y no están bajo la esclavitud. En esta, la trabajadora cansada alma descansó y se refrescó. Entonces, descansarse y refrescarse es estudiar, reflexionar, orar. Este sábado que lo dedicáramos a estudiar, a orar, a reflexionar, a hacer un trabajo de reflexión, de perdón, de ese trabajo que pudiésemos hacer cada sábado repara toda la semana, nos sana toda la semana, nos sana todo lo que pudiésemos haber hecho mal en la semana. Interesante, ¿no? Y lo sana de una manera muy distinta, porque el Shabbat hay una luz especial, hay una luz especial en Shabbat. Hay otra alma arriba de la cabeza de un hombre, la cual no es Malhut, que es llamada un servidor, dado que atrae de Metatrón, que es mencionado como servidor. Es la forma de la cabeza de un hombre, es el servidor del rey que mueve todos los miembros de una persona para seguir los caminos buenos y observar los preceptos, de modo que la fe de Vibaragán es el significado secreto de Malhut, more sobre ellos, ya que el valor numérico de Vibaragán es 248. Entonces, cuando aparece esa luz de Metatrón es cuando estamos en ese proceso de estudio, de reflexión, de profundización, incluso de cuestionar las situaciones y las cosas. Todo eso se da cuando estudiamos y el día de hoy es la clave, los sábados es la clave. Después de explicar el aspecto del Nefesh humano, él elabora sobre los aspectos de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá de Ruach, que es atraído a una persona merecedora desde el aspecto de las cuatro letras de Yud Kevaf Kei de Serampín que descansa sobre su cabeza. Dice, hay otra forma en su cabeza llamada sobrecogimiento, que es la Yud de Yud Kevaf Kei. El significado secreto de Keter y Jochma, que son las luces de Yehidá y Hayá de Ruach, dado que es el significado oculto de Keter, es el aspecto del sobrecogimiento. Ya que sobrecogimiento viene de que acerca de ellos está escrito y creó Elohim a su imagen de Elohim. A saber, imagen dos veces
que son dos imágenes bondadosas, masculina y femenina. La masculina es del lado de la Yud, de Yud Kef Kei, y el significado oculto de la Yehidá y Hayá. Y la femenina del lado de la Hei, de Yud Kef Kei, y el significado oculto de la Neshama. Entonces, ¿cómo vuelvo a meter la luz dentro de la Neshama? ¿Cómo vuelvo a reconectar la luz esencial en la Neshama? Eso es lo que está pasando en el sábado, eso es lo que está pasando en el Shabbat, eso es lo que está pasando cuando estudiamos, cuando nos sentamos a realmente reflexionar y realmente abiertos a corregir y transformar. Es como cuando me siento y le digo a Dios, háblame para que pueda yo hacer algo. Cuando nosotros le hablamos a Dios, Él nos escucha. Y cuando estudiamos, Él nos habla. Y cuando estudiamos y le hablamos, Él habla y escucha. Y responde y escucha, y responde y escucha. Entonces el estudio debe ser, imagínense que es como si estuviéramos hablando con una persona que está frente a nosotros y le hablamos y escuchamos y hablamos, interactuamos con la persona. Lo mismo pasa con la luz, pero él se necesita el Zohar. Cuando estudiamos el Zohar y todo lo que salga de la clase es lo que Dios nos dice. Y todo lo que nosotros le contestamos y le hablamos y todo hace que Dios nos siga diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Cuando una situación es muy repetitiva, por ejemplo en las clases, cuando hay algún tema o algo donde somos muy repetitivos en ese tema, es porque no han tomado conciencia los que estamos recibiendo la instrucción. No hemos hecho ninguna corrección, ningún cambio y eso está estancado. Y entonces la luz lo que hace es repetir y repetir y repetir. Pero si yo, por ejemplo, al repetir empiezo a tomar acción y hablo con Dios y tomo acción y le digo a Dios, le interactúo con Él, le respondo y lo obedezco, el discurso cambiaría. Los discursos del Creador cambian conforme yo cambie. Estamos conectados de esa manera. Yo cambio, su discurso cambia. Entonces, estudiar el SOAR, si se dan cuenta, no es solo cambiar discursos y ver lo que sigue, a ver qué otra enseñanza, sino trata de cambiar como ser humano. Después de explicar el aspecto de Ruach Nefesh humano, él elabora sobre los aspectos de Nefesh, Ruach Neshama, Hayá y Ejidá de Ruach, que es atraído a una persona merecedora desde el aspecto de las cuatro letras, que descansa sobre su cabeza. Hay forma en su cabeza llamada sobrecogimiento, que es Yud de Yud Kevaf Kei. Dijimos que ese sobrecogimiento es someter mi intelecto a la luz del Creador. ¿Sí? Y ese someterme a la luz, esa es la letra Yud. Entonces, siempre que estoy sometido a la luz, es la letra Yud. Y es el significado oculto de Keter y Jochma. Pues que decimos, son las supernas, están muy por encima de nosotros, de nuestra conexión, pero cuando hay sobrecogimiento en mí, o sea, me someto a su voluntad, en ese momento la Yud y la Hei, perdón, sí, la Keter y Jogma empiezan a fluir hacia el árbol. Dado que es el significado oculto de Keter, es el aspecto del sobrecogimiento, ya que el sobrecogimiento viene de Keter. Acerca de Dios está escrito, Elohim creó al hombre a imagen y semejanza. A saber, imagen dos veces, que son dos imágenes bondadosas, masculina y femenina. La masculina al lado de la Yud y lo femenino al lado de la Hei, refiriéndose a la Neshama. Las dos letras Yud Hei despiertan al hombre a la Torah. Acuérdense que es el recogimiento. Eso despierta al hombre a la Torah. Sobrecogerse significa entregarse, humillarse, abrirse a manifestar y materializar y hacer lo que la luz quiere que hagamos. Dice, la yud es sobrecogimiento, el cual está sobre la cabeza del hombre, donde el sobrecogimiento entra en el corazón del hombre para tener al Santísimo bendito sea él. Ahora, cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, ese sobrecogimiento entra en su corazón.
al principio es someter como mi intelecto, pero al final eso hace que entre en mi corazón. Y cuando algo entra en nuestro corazón nos volvemos obedientes. O sea que todas las cosas que no obedecemos es porque no las hemos aceptado intelectualmente y no nos hemos sometido a eso. Y luego dice, de las palabras que son atraídos a su boca para estudiar Torah, dice, toma contigo palabras y vuélvete a Shem, porque las palabras completan el Yud que va con la última G, llamada palabra. Por medio de esto, ustedes tendrán el sobrecogimiento y amor a la Torah. Por lo cual es el secreto de Yud Key Vav Kei, porque el sobrecogimiento y amor al secreto de Yud Kei, la Torah es el secreto de la Vav. Las palabras de la boca son el secreto de la Hei. Yud Key Vav Kei, que es el secreto de ser Ampin, regresará para ser Binah, la cual es arrepentimiento, lo que significa que la Vav se refiere a Seir Ampin. Seir Ampin es como el mundo emocional, el mundo de las energías internas, que es mencionado en el acto de la creación, a saber, Binah. Así que Yud Key Kei estará completo con Malhut elevándose a Binah. Malhut representa nuestra boca, lo que nosotros hablamos, el que estemos hablando, lo que estemos estudiando, nos va conectando, nos va haciendo sentir, nos va conectando para que la energía baje a nuestro mundo y esta energía es la luz divina, es el arrepentimiento. Esto es para que decir que cuando Malhud asciende a Binah es llamada Shabbat y pertenece al secreto del descanso y al refresco. Entre tanto, ella no asciende a Binah, Malhud no es considerada Shabbat. Entonces, Malhut debe subir a Binah. ¿Qué significa Malhut subir a Binah? Malhut es el deseo de recibir solo para sí mismo y subir a Binah significa con el propósito de compartir. Entonces, incluso el estudio, ¿no? Queremos saber más para compartir más y eso es lo que nos mueve a esforzarnos. Esta Hei no dejará el cuerpo de un hombre en ese lugar y en ese lugar permanece. Cuando lo deja, el veneno de la muerte vendrá y descansará sobre él, lo cual es llamada contaminación, un cadáver desarreglado. El ángel de la muerte, oscuridad y negrura mora en el cadáver de los hombres. En este punto el hombre es llamado muerto. El secreto es, ¿por qué yo no tengo placer en la muerte de aquel que muere? Dice Hashem. Por lo tanto, vuelvan y vivan. Debió haber dicho la muerte de aquel que vive. Esto es porque el perverso ya está muerto, de modo que dice la muerte de aquel que muere. O sea, la persona que no se arrepiente. Y a veces inclusive en la enseñanza, ¿no? O sea, tú le compartes esta enseñanza a alguien y las personas se resisten, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esa persona está siendo movida por el ángel de la muerte y esa persona no está entregándose, no tiene esa, o sea, no somete su intelecto a la voluntad de Dios. Y hay una resistencia de la persona por someterse a la voluntad divina y por eso la persona rechaza la luz. Y obviamente no tiene a Dios en su corazón, porque el primer paso para meter a Dios en mi corazón es que someta mi intelecto a Él. Y esa es la única manera que yo empiezo a recordar realmente cuál es mi esencia y mi propósito en la vida. Entonces no puedo decir que estoy conectado a la luz cuando me cierro a su enseñanza, cuando me cierro a lo que Él me tiene que decir, por un lado. Y por otro lado, pues yo no le contesto, no interactúo con Él, no le hablo, no. Si yo le hablara e interactuara con él, pues entonces podría recibir su enseñanza y podría entender que lo que está diciendo la clase es algo que yo mismo he buscado. Por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando de esto, seguramente muchas de estas cosas que las estamos hablando son respuestas a plegarias que has tenido en lo secreto con él. Y te está diciendo el cómo hacerlo y te está dando la respuesta, porque en este momento la luz es la que nos está hablando.
Así como hay una buena semejanza sobre el justo que lo lleva a hacer buenas acciones y merecer al mundo por venir, así hay una mala semejanza sobre las cabezas de los perversos que los conduce a actuar equivocadamente y a merecer el Gehinnom. Entonces, que la luz nos proteja, nos guíe y nos mantenga con esa bendición para mantenernos en el camino del bien. Por lo tanto, hay diferentes clases de aliento. Hay una buena clase de aliento acerca de la cual está escrito, sino que cada palabra que procede de la boca de Hashem vive el hombre. O sea, por eso les digo, conectarnos al estudio y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, eso nos va a ir limpiando. Y conforme nos sometamos al estudio, más limpios se van a volver y más estable va a ser su vida. Sino que cada palabra procede de la boca de Hashem que vive. Y hay aliento que es perverso, acerca del cual está escrito. Esto también es vanidad y luchar contra el viento. Entonces, mmm, se dan cuenta que a partir de la cabeza es donde fluye y fluye la energía en nuestra vida. Hay que preguntarnos si realmente estamos usando la cabeza y estamos realmente haciéndole vasija en nuestra cabeza a la luz del creador del universo. Porque solamente así es como podemos alcanzar la contrición. Ven y ve, secreto, que a través de los actos de la gente es reconocida la forma espiritual que flota sobre ellos. A través de sus actos es como vemos en qué mundo espiritual están conectados. Entonces, solamente a través de la generosidad de alguien me doy cuenta que está conectada realmente a la luz. Pues si la persona hace cosas negativas, no está conectada a la luz porque esos actos no vienen de la luz. La apariencia de su rostro es un testigo contra ellos. En la apariencia que se mora sobre uno es una aparente el rostro de una criatura viviente que reside sobre él. Esta sea un león, un toro, un águila, un hombre, o de la carroza del Santísimo. El mayor príncipe de la carroza perversa es Samael, o la carroza de los cuatro elementos del universo, los cuales no contienen ni la inclinación al bien ni al mal, sino que son como bestias comunes. Por lo tanto, hay tipos de aliento en la gente, cada uno de acuerdo a su propia clase, significando el secreto de que la tierra produzca criaturas vivientes según su especie. Se sigue que la persona es tratada de la misma manera que la que ella trata a los demás y sobre cada forma espiritual está un ángel a cargo de esta. Entonces, para poder ver el mundo espiritual al que está conectado la persona, hay que observar sus acciones. Hay que observar sus acciones. Cuando nos sometemos nuestro intelecto a la luz, nuestro corazón se abre al amor. Ven y ve. Cada uno de los 6 días de la creación tiene su propia forma del grado que lo guía. Ustedes no encontrarán un día que no tenga bien en él. Esto es, dice de ellos. Y vio Elohim que era bueno, Bereshit. Aunque era bueno, no fue mencionado según el día. Encontrarás el resto del tercer día, por lo tanto, bueno es mencionado 2 veces en este. Y debemos de entender que el estudio de los sábados subsana toda la energía de los 6 días de la semana y empezamos a quitar las barreras exteriores de cada uno de los 6 días, de modo que no todos son capaces de entrar en la bondad de él, significando que hay oscuridad que vela la luz. Y así que pueden ustedes encontrar la luz el primer día y también encontrar la oscuridad. Así en cada día hay barreras que guardan como espinas que guardan la viña, para que los extraños no entren en esta. Hay otros tipos de guardianes, como las víboras, escorpiones, serpientes venenosas, que protegen al bien para que la gente que no es merecedora, sea incapaz de entrar. Si no hubiera barreras, todos los perversos tendrían la habilidad de entrar en los secretos de la Torah. Entonces, cuando Dios no nos deja entrar en la Torah, no nos deja estudiar,
se debe a una desconexión que tenemos internamente. Cada mala acción, cada desconexión que hagamos, eh, poco a poco nos vamos a ir separando de la sabiduría, de la enseñanza. Son nuestras malas acciones. ¿Por qué? Porque se necesita tener luz y abierto el corazón para que la luz nos dé más y más Zohar. Queremos ser estudiantes del Zohar, queremos aplicarlo, queremos ser realmente personas que lo que practiquen la enseñanza, queremos ser personas felices, con amor, con salud y con todas las cosas buenas. Necesitamos entender una cosa. Para poder lograr esa meta, debemos entrar en una postura en la que la luz nos permita, y nos ayude a revelar ese potencial que está dormido en nosotros. Y la forma de revelar ese potencial que está dormido en nosotros es alineándonos con su dirección, con su enseñanza, con sus palabras. Señor, enséñame, edúcame, permíteme que me eduques y dame todo lo que necesito para mantenerme sano, para mantenerme fuerte, para mantenerme firme, para mantenerme seguro, para mantenerme amoroso, constante, para mantenerme en armonía. Y la enseñanza es eso, la enseñanza es la esencia de eso. Quiero prosperidad, quiero armonía, quiero salud, quiero todo. Entonces mantente aprendiendo y mantente en eso. Y cuando te alejas de la enseñanza es porque necesitas regresar en arrepentimiento. Necesitamos retornar en arrepentimiento y para ello, pues, necesitamos orar y estudiar. Entonces, durante la semana, ustedes tienen que orar y hablarle a Dios y pídanle a Dios ayuda. Por favor, ayúdame, enséñame, muéstrame, quítame, ponme lo que tu alma te ponga. Acuérdate, en el momento de la oración, Dios va a tomar tu lengua y va a hablar a través de ti. Lo acabamos de leer en la porción de Nazó. Y por otro lado, cuando vengas y estudies, escucha bien la enseñanza porque van a ser respuestas a tus plegarias. Y entre más rica es la oración que tienes, también más rico es el contenido que la luz te da. Todo depende de qué es lo que tú le pides y qué es lo que tú hablas con él. Y si no hablas con él y no te das ese tiempo de oración, entonces es imposible que él te hable a ti también con esa abundancia. Tú eres serio, él es serio. Hablas, preguntas, pides respuestas, ayuda, él se manifiesta muchas veces. Así funciona. Así que, pues, vamos a abrir los micrófonos. Si quieren comentar algo, adelante. Buenas tardes, Cris. Hola, hola, buenas tardes. Tengo una duda. Es que aquí yo estaba ya notando, ¿no? Que el arrepentimiento es primero con un tema intelectual, o sea, de esa forma lo tenemos que tomar y eso llega al corazón. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos desconectamos y en ese momento tú estás pidiendo ayuda? En ese momento tiene que llegar el conocimiento intelectualmente hablando. Lo que pasa es que cuando tú te cierras cierras tu intelecto a tu propio ego y pides ayuda, ¿no? Y si oras y le dices a Dios, ayúdame, por favor, o vas y le pides a la Virgen, o no sé, te vas de rodillas o vas a una peregrinación, o le pides a Dios de alguna manera como cada quien lo haga, pero la persona está cerrada solo a escuchar su propio ego, no vas a ver una respuesta a tu plegaria, porque el principio del arrepentimiento es, acuérdate, es someter mi intelecto a lo que el Dios me diga. Entonces, y cuando yo, fíjate, y ahí que iba la contra, cuando yo
me ha pasado que luego tengo alumnos o incluso a veces mis hijos y me buscan constantemente, vamos a estudiar el SOAR, vamos a estudiar el SOAR, vamos a estudiar el SOAR, vamos a estudiar el SOAR. Ahí, de manera proactiva, esa persona está sometiendo su intelecto a la luz. Su vida se mueve así rapidísimo y empieza a tener abundancia, alegría, salud, paz, porque como está dentro del marco del arrepentimiento. Entonces, entre más yo sea como cerrado o necio a mis creencias y me aferre a mi ego y tenga yo resistencia a que la luz me hable, mi vida va a ser más tosca, más rígida, más severa. Entre más yo esté abierto a aprender de Dios y a ver, enséñame más y más y más y más y más y más, mi vida va a ser más dulce, más suavecita, más ligera. La diferencia es el cómo someto mi intelecto. Ahora, una vez que yo someto mi intelecto, lo que sucede es que el intelecto se empieza a llenar de luz y esto genera como un aura y esa aura se conecta al corazón y el corazón se abre. Entonces me vuelvo obediente y empiezo a obedecer lo que Dios quiere que yo vea y necesita que yo cumpla, ¿no? O que yo haga. Entonces, no sé, estudiamos el SOAR otra vez y hoy hablamos del DAR y hablamos de esto y hablamos de aquello. Y entonces vamos y lo hacemos y lo practicamos y vamos a ver si es y pido más y vuelvo al libro y otra vez pido más y otra vez vuelvo al libro. Eso es la salud perfecta de alma y cuerpo. Estoy abierto, cabeza y corazón están abiertos. Eso es increíble, porque ahí estoy abierto a recibir la fuerza de la luz en mí, ¿vale? Acuérdense, el corazón abierto es el amor y la cabeza abierta dijimos que es como el rendir un homenaje, ¿no? Pues sí, el homenaje a Dios. Señor, lo que tú digas, yo lo haré, porque tú sabes, yo no sé. Y eso es como una reverencia, como una muestra de cariño, de respeto, de incluso de jerarquía, ¿no? O sea, Señor, tú sabes, tú sabes. Mm, yo no sé realmente por qué está pasando. Entonces, no juzgo la situación, más bien aprendo. Entonces, una persona con el intelecto humillado es una persona que deja de juzgar su realidad y se pone realmente a aprender y hacer. Eso es alguien que está en el camino del arrepentimiento. Eso es hacer teshuvá correctamente. Eso es lo que Dios necesita, que a partir de Rosh Hashanah nosotros hagamos todo el año que viene. Y de esa manera no hay juicio que nos pare, porque todo el año que viene estamos abiertos a estudiar y aprender. El tema es que si, ya lo vimos también aquí, nuestros pecados eh, hacen que se aleje de nosotros la sabiduría. Entonces, ¿cómo voy a seguir aprendiendo y en ese proceso si la sabiduría no tiene cabida en mi vida? Y aquí el secreto es justo ese, ¿no? O sea, mantenernos con el intelecto humillado y mantenernos así, con el intelecto humillado y haciendo, mantener intelecto humillado y haciendo. Y esa es la clave para que podamos concretar. Adelante, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿O tú misma, Elba? Sí me vino a la cabeza Jesús, que él era manso y humilde de corazón, y creo que se concentra en lo que nos estás explicando ahorita. Ajá. O sea, su intelecto como cuerpo, como humano, estaba sometido totalmente a la voluntad de Dios Padre. Entonces, si se dan cuenta y observan su vida de Jesús, pues está sometido a lo que Dios Padre le pone. Y está sometido, no juzga la situación, solo conecta con las situaciones, ¿no? Y aprende, ¿sí? Y aprende y enseña. Y entonces ahí vemos todos los discursos que hay en el Evangelio de todo lo que él le está enseñando, porque
Ese es como lo que el Padre nos está hablando a todos, ¿sí? Y se la da solo a unos pocos a su alrededor porque los demás, por el mismo pecado, no se pueden acercar a Él. Y ahí hay como todo, es todo un tema, ¿eh? O sea, es algo bien profundo, pero tiene que ver con todo. Y ahora, si eso en el tiempo de Jesús, pero si lo traspaso a esta época, es exactamente lo mismo. O sea, eh, Jesús nos quiere hablar y nos quiere decir todos los secretos para que las cosas fluyan y sucedan para bien y sintamos ese vacío y lo llenemos de luz que a veces sentimos. Pero no obtenemos esa vasija para recibir esa luz y llenar ese vacío porque no estamos sometidos realmente a él. O sea, tenemos nuestras creencias muy fijas, muy recias, muy severas. Y entonces necesitamos golpes para que ablandarnos. Y los golpes de la vida son para ablandar nuestro intelecto. Yo cuando entendí eso, dejé de ser necio en muchas cosas. En algunas todavía no puedo, pero en algunas dejé de ser necio porque entendí que los golpes, que la vida me golpeteaba y me arrastraba cuando yo era necio. Cuando aceptas la situación y lo modificas y lo integras en tu vida, no tengas problemas, no tengas ni miedo, no, la vida no te va a golpear. Pero cuando no, ahí es el tema, ¿no? Ahí es el tema. Por eso escucha la voz del Señor y hazlo, ¿no? Y lo que no entiendas, háblale para que te enseñe más. Entonces, inclusive cuando estamos en una clase, el que ustedes pregunten sería como si le estuviéramos preguntando a Dios, oye, esto es así, ¿por qué es así? No lo entiendo. Y eso nos puede ayudar a que Dios más se manifieste y más se manifieste y más, y nuestra actitud de estar orando y estar estudiando hace que más nos impregnemos de Dios y más nos impregnemos de Dios hasta que seamos poseídos por Dios. De la misma manera que el mal posee a la gente, así de esa misma forma nosotros también podemos ser poseídos por la luz, pero tenemos que bajarlo, hay que bajar esa esencia, hay que entender que es algo divino, no es algo normal, lo que estamos haciendo no es de este mundo. El estudiar estas cosas y esto no es de este mundo, es algo que viene del otro mundo, es divino, viene de otra dimensión. Tenemos que aprender a bajarlo y a bajar con esa esencia y a conectar con esa esencia. Poco a poco lo vamos a ir revelando, ¿vale? Cris, otra pregunta. ¿Cuándo es Rosh Hashanah? Me parece que empieza el 22 de septiembre. Creo que es 22 y 23 de septiembre. De todos modos hay que revisarlo, pero pues ya, o sea, ya estamos a unos días. Pero sí es importante entender, sobre todo, más allá de que hagan la conexión y que hagan todo ese rollo, que entiendan la esencia de la fiesta y que se alineen energéticamente con ello. Y eso nos puede ayudar a que sigamos fluyendo todo el año. Entonces, este año, pues vamos a afinarnos con esa fuerza. Afinarse significa, estoy, Señor, en donde tú quieres que esté, donde está tu palabra, ahí estoy. Y si ustedes están atados ahora al centro de novios a través del sistema que estamos llevando, pues entonces oren mucho con él para que él me use, para que les diga, y de esa manera generamos como ese círculo virtuoso de enseñanza que nos va a ayudar a crecer juntos. O búsquenme para estudiar, o búsquenme o pregunten en las clases, o interactúen, porque todo eso hace que más y más nos impregnemos, y más nos impregnemos. Entre más pasivos seamos, incluso en las clases, que sean pasivos, pues es posible que no se lleve nada de lo que dijimos. Entre más proactiva es la persona y más hora y más pregunta, más se lleva, más te llevas. Yo últimamente he entrado estoy en un estudio en el que pues obviamente hay un ponente y el ponente habla y habla y habla, ¿no? Y pues no entendía muchas cosas, ¿no? Entonces
me desesperaba el no entenderle y empecé a estudiar, a leer los libros que dejó y empecé a hablar con Dios y pedirle que me ayudara y a preguntar en los libros y a indagar en en el material que me dio y lo que nos dice, etcétera. Y he empezado a entender lo que está diciendo, ¿no? Pero para poder entenderlo, tuve que darme otro espacio para profundizar. Ese espacio que les hablo, que es el que hay que darnos para profundizar, es este momento donde hablamos, este momento donde está la clase, este momento donde tienes que cuestionar, donde tienes que decir, esto no es así, esto no me gusta, esto no lo entiendo, esto cómo puede ser explicado y entre más como indaguemos y profundicemos, Dios más nos puede hablar más profundamente y nos puede dar respuestas más profundas cada vez. Entonces esto es como cavar un pozo y entre más cabemos, hay más agua y cada vez más pura y cada vez en mayor abundancia. Muy bien, pues acabar, ¿no? Acabar todo el año. Excelente, pues cuídense mucho, Dios les bendiga mucho y nos vemos. Cris, hay unas Hay anotaciones preguntas, en el ¿eh? chat. Dice, buenas tardes. Reconozco públicamente que soy necio, dice, y me cuesta mucho ceder y compartir por esa condición. ¿Qué me recomiendas hacer y dejar de hacer? Esa es una, ¿no? Esa parte de darme cuenta que soy muy necio significa que no estoy abierto a, a aceptar que no tengo la razón. Fíjense, creo que es algo que tiene que ver con la muerte y tenemos que aprender a morir. Eh, Tener la razón lo entendemos como vivir. Observen las personas cómo se aferran a la vida a través de sus razones. Algunos creen en cosas, otros creen en Dios, otros no, otros hacen brujería, así cada uno se aferra a su razón y cada quien piensa que esa es la vida, se aferra a la vida, por lo menos a la vida que ellos creen que es vivir. Y así todos nosotros, ¿no? Cada uno se aferra a su necedad. Cuando tú sueltas esa necedad y dejas que la luz te dé la vida, pero que la vida venga de la luz realmente. Por ejemplo, un ejemplo así muy claro, ¿no? Y creo que todo el tiempo está ahí de forma proactiva. Hablamos de un tema que es el no reacciones y comparte ante las cosas que pasen. Un ejemplo, ¿eh? Y tú dices, sí, sí, está padre, lo que sea. Y lo siguiente que pasa en tu vida cuando colgamos la clase es que aparece alguien que te hace reaccionar y reaccionas. Oye, ¿por qué no dejas de reaccionar? No, pues es que me va a ver la cara, no, pues bueno, esa es tu razón, pero tiene que morir esa razón. Eso ya no sirve, esa energía no te sirve. Entonces ahí lo que tengo que hacer es darme cuenta que lo que quiero yo es la luz y no la razón. Yo quiero la luz y no tener razón ni ganar una discusión. Lo que quiero es ser feliz, tener amor, tener salud, tener todo. Entonces suelto la razón y fíjense, eso es como si desplumáramos al pollo. Suelto la razón y me quedo con la luz del creador. O sea, en este momento suelto mi necedad, suelto mi deseo de a fuerza querer discutir, lo suelto, lo dejo ir y le digo a la otra persona, está bien, tienes la razón, tú tienes la razón. Entonces, renuncio a mi orgullo, renuncio a mi razón y le entrego esa razón, esa luz, se la entrego al otro, incluso soy capaz de entregársela al otro. Y entonces le digo a Dios, pero muéveme y muéveme y haz mi vida y dame luz para poderlo hacer de otra manera.
Y eso se llama morir para renacer. Y en Kabbalah, ya más profunda, ese es el sentido de la reencarnación. Podemos reencarnar en una sola vida muchas veces cuando sabemos hacer este proceso. Entonces puede ser que tú siempre te mantengas siendo tú siempre te mantienes siendo Israel. Eh, Así toda tu vida te mantuviste. ¿Por qué? Porque te mantuviste en tu misma postura de intelectual de la vida, en tu mismo orgullo, te aferraste a lo mismo toda tu vida. Y bueno, después tendrás que reencarnar y seguir aprendiendo. Pero en tu vida pudiste haber reencarnado, reencarnado, reencarnado sin morir. Y el mismo Israel que empezó ya no es el mismo que después de 20 años. Si cada vez hubieras aprendido a soltar, esta creencia no me sirve, me está destruyendo. Este pensamiento no me sirve. Amigos, los pensamientos son el origen de todo. Ya lo sabemos, ¿no? Ahora, en cada día se repite el 95% de los pensamientos del día anterior. Regularmente la gente siempre está atorada en los mismos pensamientos. Entonces, esto va en función de que, pues, esos pensamientos ya no me sirven, necesito cambiar de pensamiento. Si yo solo me muevo por los pensamientos que aparecen cada día, pues, por eso mi vida es monótona y por eso no salgo de la misma situación y no salgo del hoyo y mi vida no se mueve. Pero si tú modificas en el sentido de que eh, te permitas renunciar a lo que sientes, renunciar a lo que crees y dices, lo dejo ir, estoy enojadísimo y quiero mentarle la madre a alguien, pero dejo ir el enojo y no se lo miento, y no se la miento. Y no solo no se la miento, sino perdono a la persona y convivo con ella. Quiero la luz a cambio de esto y voy a hacer esa resistencia espiritual y comparto con esa persona. En ese momento voy a estar reencarnando. Ese Cristian que resistió y que compartió ya no es el mismo al que el Satán atoró el año pasado y lo dejó sin comer 5 días. Ya no es el mismo. Ahora, este ya me sorprende porque este ya desarrolló una habilidad diferente que lo hace que muera y reencarne, muera y reencarne, muera. No tenemos a quién juzgar. No hay a quién perseguir, no hay delito que perseguir a nadie, no hay a quién perseguimos. Si este cuate está cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiándose a sí mismo todo el tiempo. Esa es la clave del éxito en la vida, ¿eh? Saben que es como ser distinto cada momento, como aprender a ser diferente cada momento de mi vida, como transformarme en alguien distinto cada momento. Es algo maravilloso, ¿no? Es algo maravilloso, pero es un reto que hay que ponernos, amigos. O sea, observen, autoobsérvense como todo el año, a manera de reflexión de todo el año, ya de cara a Rosh Hashanah, reflexionemos. A ver, todo el año me la pasé quejándome de lo mismo, me la pasé con las mismas peleas, con las mismas broncas, sí. Porque cuando se presentaron las oportunidades donde pude haber soltado mi orgullo, decidí quedármelo. Pero pude haber dicho, sí es cierto, tienes razón, Señor, voy a hacerlo diferente. Ahora, si no tengo la información, a lo mejor llegaron las clases y dijiste, no, no las voy a tomar. O me doy de baja porque no quiero. Y te aferraste a tu ego. Para ti fue más importante tu ego que lo que Dios tenía que decirte. Reflexionemos. Ahora sí tenemos la información. Yo estoy seguro que todos los que están aquí tienen la información clara. Puedo resistir mis impulsos egoístas. Ya hemos hablado de la restricción muchas veces. Puedo resistir mis impulsos egoístas y puedo conectar de forma diferente a mi naturaleza con la situación. Y ahí estaría la clave de cómo renacer en cada momento. Ese es el secreto que responde a la pregunta que dice Israel.
Y luego dice Lilian, mencionaste algo de pedir perdón a los hermanos, si no me equivoco, ¿puedes repetirlo? Por ejemplo, en el tema del perdón, pues es un tema de no perdono y, por ejemplo, sabemos que el odio es la semilla del cáncer y sabemos que en el mundo hay muchas personas enfermas de cáncer. Significa que hay muchas personas que tenemos odio en nuestro interior porque no perdonamos. Perdonar es dejar ir el que yo quiero tener la razón. Y yo sé que tú la regaste y tú eres el culpable y por eso te odio, y por eso te odio. Y no lo digo, no lo hago consciente, pero lo guardo en mi interior, ese enojo. Perdonar es, ¿qué importa que si te equivocaste o yo me equivoqué? No me importa. Lo que me importa más eres tú y sigo compartiendo contigo y sigo conectando contigo. Por ejemplo, puede ser que me enoje con mi mamá, que me enoje con mi hermano, que me enoje con mi esposa, que me enoje con un hijo. Es normal, todos los seres humanos nos enojamos, pero si yo me quedo con ese enojo y ese enojo me distancia de esa persona, se va a transformar en odio y ese odio se va a transformar en cáncer a nivel semilla y ese cáncer se va a transformar en falta de dinero, falta de salud, falta de amor, en el caos en algún área de mi vida. Perdonar es cuando yo me acerco a esa persona y le digo, perdóname. Aunque yo piense que él tiene la razón, no le voy a decir, no voy y le digo, te perdono, bésame la mano, porque eso sería como desde mi ego. Más bien, perdóname, o sea, perdóname. Yo elijo estar contigo unido por encima de todo. Aunque no tenga yo aunque sé que tú la regaste, no me importa. Yo lo que quiero es no perder la relación y mantengo la relación con la persona a pesar de todo. Eso significa solté mi creencia, solté mi orgullo, la dejé ir. Eso es morir para renacer también. Mantengo la relación cerca de mí, a pesar de todas esas cosas. Entonces lo estoy perdonando y perdonando y perdonando. Eso es reencarno y reencarno y reencarno y reencarno. Y así es como se pagan el ticún. Así es como uno puede completar su ticún en una vida. El día de hoy les resumí cómo podemos completar nuestro ticún en una sola vida, ¿eh? Sin desear reencarnar. Hay que ponerlo en práctica, obviamente, y hay muchos detalles para poderlo poner en práctica. Por eso es importante que hablen mucho con Dios y le digan, a ver esto, pero esto no lo entendí, pero esto no lo entendí. Y esas cosas van a ver que en las siguientes sesiones van a fluir y van a fluir y van a fluir. ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora sí, cuídense mucho y nos vemos la próxima lección. Hasta la próxima.